Claro que sí, Alexis. Como les mencionaba, aquí a los lados en estas tablitas influyen muchos componentes, por lo mismo que es multifactorial. Los más importantes son factores biológicos y los del medio ambiente. Dentro de los factores biológicos está la genética, epigenética, algunos medicamentos que producen la obesidad, como los que podemos ver aquí. Muchos de estos también se relacionan con la resistencia a la insulina, con diabetes, porque la obesidad es el factor principal de diabetes, es el factor principal de riesgo de esta enfermedad y de muchas otras, como vamos a ver ahorita. Y por otro lado está el medio ambiente, ya que la regulación de esta balanza tiene que ver con componentes neurales, endocrinos, visuales, de estrés. Todo esto afecta de alguna manera a la persona a que consuma alimentos o deje de hacer ejercicio. Bien, aquí expuso el cuerpo humano y algunas comorbilidades. Es una enfermedad muy complicada porque es productora de enfermedades, pero también hay algunas enfermedades que la producen. Lo relevante de esto es que la obesidad por sí misma, por sí sola, por sus mecanismos que vamos a ver a continuación, aumenta hasta por 6 veces el riesgo de enfermedades, sobre todo las metabólicas, las malignas, las cardiovasculares, desde el sistema nervioso, también el cáncer, la relación que tiene con diabetes mellitus, el síndrome metabólico, epidemias, accidentes cerebrovascular y entre otras. Últimamente se ha asociado hasta con demencia, con Alzheimer, y entonces la obesidad puede ser un factor causal o puede ser causado por otras enfermedades. ¿Qué sería aquí? A continuación vamos a ver un poco de epidemiología. Para el 2017 en el mundo se sabe que el principal factor de riesgo de mortalidad es una hipertensión arterial, luego sigue fumar, luego hiperglucemia, después la contaminación del aire y la obesidad la vemos en quinto lugar y dice que mata a 4.7 millones de personas al año. Pero si nos damos cuenta, como les había comentado, la obesidad está ligada a muchas enfermedades, sobre todo a estas que están más arriba, que son la hipertensión, diabetes por hiperglucemia. Entonces podemos ver lo involucrado que está la obesidad y la importancia que tiene en cuanto a la mortalidad mundial. Por otro lado, aquí vemos la distribución de los pacientes obesos. Solamente hablamos de obesidad en este mapa, que se representa con un índice de masa corporal igual o mayor a 30. Entonces aquí podemos ver que los países de Latinoamérica, también de España y pues Estados Unidos también se encuentran en este rango, más o menos aquí, como se muestra en esta gráfica de abajo. Aquí, bueno, pues aquí nos menciona que el 15% de los habitantes de dichos países tienen obesidad, que por lo menos el 15% de todos los países tienen obesidad. Aquí hay que recalcar que solamente es obesidad. Pero aquí en esa otra tabla, fíjense bien, que estamos hablando de sobrepeso y obesidad. Y esto es más alarmante porque en el mapa se empieza a teñir de un color más azul, de un color más oscuro. Si se fijan, aquí todavía hay tonos verdosos, pero ya que entramos a Latinoamérica, están los colores azules. También aquí en Europa, donde están, pues digamos, el color más verdoso es en África, supongo que por la desnutrición que existe o por la falta de recolección de datos. Bueno, vemos que más del 50% de los habitantes en los países tienen sobrepeso y obesidad. Y a veces subestimamos el sobrepeso porque subestimamos el sobrepeso como si el paciente no tuviera un problema, pero vamos a ver ahorita a valorar el sobrepeso, que es muy importante porque cuando un paciente tiene un índice de masa corporal de 25 a 30, que es en donde se clasifica el sobrepeso, aumenta también el riesgo significativo de enfermedades, sobre todo diabetes, accidentes cerebrovasculares, infartos, entre otros.
Bueno, aquí vamos a ver las consideraciones globales, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Bueno, en el año... no alcanzo a ver. Bueno, no sé qué pasa, pero ya no puedo ver la presentación. Listo. Bueno, aquí en esta tabla menciona que en el año 1975, aproximadamente el 8% de la población mundial tenía obesidad, pero para el 2008 ya había crecido hasta un 12% de la población mundial ya tenía obesidad. Y del 2008 al 2018 más o menos está alcanzando casi el 20% de la población. Estamos hablando de obesidad, aquí no estamos metiendo sobrepeso, cabe mencionar. Y se cree que para el 2030 se puede triplicar estas cifras. Y esto es muy importante porque aparte con esta pandemia se ha detectado en pandemias anteriores que los valores de enfermedades crónicas y obesidad han crecido exponencialmente. También se dice que se va a triplicar como para el 2030, pero si vemos el mapa de la diapositiva anterior, como les había dicho, esos datos son engañosos porque no se tiene registro de muchos países. Por lo tanto, quiere decir que puede ser que esos datos sean incluso peores a como se ven en las gráficas. Bueno, y si ahora hablamos solamente de México, aquí en México es el país número 2 después de Estados Unidos en obesidad en adultos y el número 1 en obesidad infantil. También somos el principal consumidor de comida altamente energética. Casi el 80% de la población consume alto contenido energético en los productos industrializados. Entonces aquí vamos a ver que la prevalencia, y vamos a empezar en el año 2000, que teníamos un 18% solamente hablando de obesidad. Luego un 21% para el año del 2006. Después, para el año 2012, ya se incrementó a un 22.7%. Y luego del 2012 al 2018 ya había un incremento del casi 40% de las personas obesas en México. Entonces, ahora, pues sí, por esto nuestro país se conoce por ser un país con ciudadanos gordos, con personas obesas, y sin duda alguna se cree que esas cifras van a aumentar cada vez más. Las estadísticas dicen que va a pasar el 40%, pero no sabemos qué tanto. Y ahora sí, hablando de sobrepeso y obesidad, ese es un dato bien alarmante porque el 75% de la población en México presenta un grado de obesidad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fisiopatología de la obesidad y sobrepeso. Entendemos por obesidad y sobrepeso al desbalance que hay entre el aporte de energía y el gasto. Entonces tenemos tres fuentes principales de energía, que son las proteínas, que se encuentran en las diferentes carnes y también en huevo, los carbohidratos que encontramos en alimentos como la papa, maíz y el arroz, y los lípidos que se encuentran en los diferentes aceites. El gasto de energía es como utilizamos la energía, es decir, con el ejercicio de cualquier actividad que realizamos durante el día. En la obesidad tiende a trabajar dos sistemas y una célula principal, el sistema digestivo y el sistema nervioso, y la célula es el adipocito. Este adipocito cumple tres funciones principales a su vez, que es el almacenamiento de energía, la liberación de la energía y una función endocrino-metabólica, que es importante también saber que los adipocitos tienen la capacidad de expandirse 20 veces su diámetro y hasta 1000 veces su volumen. Bueno, en cuanto a la función endocrino-metabólica, es importante saber que el adipocito pues es el encargado de la secreción de diferentes sustancias como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, el factor von Willebrand
el angiotensinógeno, que a su vez se encarga de la regulación de la tensión arterial. Por eso en los pacientes obesos y con sobrepeso es común que tengan hipertensión. Los adipocitos también se encargan de la secreción de la molécula de acción celular y de la leptina. La leptina es de gran importancia en este caso debido a que se encarga de reducir las secreciones del neuropéptido YEN. Este es muy importante en la generación de la saciedad cuando se consumen alimentos. En estos pacientes con sobrepeso, este neuropéptido aumenta, lo que hace que nunca se sientan saciados. También se encarga de la reducción de la proteína AGOT, que está en altas cantidades, se asocia a la obesidad y sobrepeso y también está asociada con la resistencia a la insulina. Es decir, que los pacientes obesos y con sobrepeso también pueden generar diabetes. Y bueno, para entender un poco más esto, debemos de saber cómo es el transporte de los lípidos. Estos lípidos inician en el intestino delgado, donde se van a metabolizar y van a pasar a ser kilomicrones. Estos kilomicrones van a viajar vía sanguínea hacia el hígado, donde a su vez se vuelven a metabolizar y van a pasar a ser lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad. Bueno, este tipo de proteínas pasan a ser energía, pero cuando hay demasiadas lipoproteínas, estas no se pueden utilizar todas y van a tener que ser almacenadas y pues se van a almacenar en el adipocito. Es importante que sepamos también que el sobrepeso y la obesidad va a haber una resistencia a la leptina, lo que va a hacer que se genere más leptina y que va a generar después hiperleptinemia. Y bueno, continuando con el depósito del adipocito, inicialmente se va a guardar se van a guardar todas estas lipoproteínas en un solo adipocito, pero llegará el momento en que este depósito no va a ser capaz de expandirse más para guardar más lipoproteínas, entonces se va a tener que generar una hiperplasia. Entonces ahora se generan más células de adipocitos, lo que va a conllevar a que se aumente el volumen de estos, porque se va a aumentar el volumen de estos. Y aquí recalcaba algo importante, un artículo que leí que decía, ¿para qué es importante saber esto? Bueno, esto era importante porque debemos atacar el sobrepeso cuando está todavía en la fase de hipertrofia. Es decir, que el adipocito aún está creciendo, pero aún no se esté multiplicando. Porque una vez que se encuentra la hiperplasia, al momento de adelgazar lo que vamos a hacer es disminuir el volumen de estos depósitos, más no su cantidad, lo que va a ser más difícil hacer que terminemos con el sobrepeso y la obesidad. Muy bien, compañeros, pues yo les voy a hablar sobre la manera en la que vamos a valorar la obesidad. O sea, pues de esta forma vamos a saber estadificar la obesidad, cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y así. Para valorar la obesidad necesitamos recorrer 5 pasos. El primero es una correcta anamnesis, en la cual nos vamos a ir enfocando en pues cosas clave, ¿no? Para ver qué hábitos tiene el paciente, ver si tiene algún tipo de problema que le impide bajar de peso. Ahorita voy a dar ejemplo de algunas de las preguntas que debemos de cubrir para obtener esto, ¿no? Luego pasamos a la exploración física, que esto consiste principalmente en la toma del índice de masa corporal o lo que viene siendo el índice de cadera-cintura, ¿no? La valoración de enfermedades concomitantes, o sea, vamos a ver si el paciente padece alguna enfermedad pues, relacionada con la obesidad, vamos a buscar diabetes, hipertensión, entre otras. Vamos a determinar la condición física, pues entre peor condición física sabemos que hay es un peor estado de salud del paciente, y vamos a ver la valoración de la disposición del paciente que tiene para
cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no? Pues bueno, el primero, la anamnesis centrada en la obesidad. Pues estas preguntas no es como que se las vayamos a hacer al paciente, sino son preguntas que nosotros debemos de contestarnos, o sea, que a nosotros mismos con la información que nos está dando el paciente para poder orientarnos mejor, ¿no? Esto es qué factores contribuyen a la obesidad del paciente. Por ejemplo, hay que investigar, o sea, no sé, su condición si socioeconómica, si tiene un trabajo donde se la pasa mucho tiempo sentado, o sea, sedentarismo, si realiza alguna actividad física, y pues así, ¿no? ¿En qué forma se está afectando la salud del individuo? O sea, si ya está presentando, pues, vaya, ya un desarrollo de alguna enfermedad concomitante. Otras preguntas que vamos a hacer, que tenemos que contestarnos, es cuál es el nivel de riesgo del sujeto derivado de la obesidad. Esto pues mediante pues qué es lo que come y pues también, o sea, viendo ya de plano si tiene una obesidad muy avanzada o muy grave, muy severa, o también efectivamente si tiene otros hábitos como el tabaquismo que puedan acompañar a la obesidad, o si tiene antecedentes de riesgo familiares o que él ya haya padecido algo, ¿no? Vamos a ver cuál es la dificultad que encuentra el paciente para perder su peso, ya sea la falta de tiempo o que simplemente, pues, o sea, ya por problemas psicológicos se le hace muy difícil dejar los alimentos, ya sea que come por algún estado psiquiátrico incluso, ¿no? Pues, ¿cuáles son los objetivos y expectativas del paciente? Aproximadamente, o sea, cómo también, o sea, cómo se le facilitaría al paciente hacer este tratamiento, ¿no? Porque, o sea, tenemos que plantear objetivos realistas, o sea, no podemos esperar que un paciente pues baje necesariamente tantos kilos o que inmediatamente se discipline con lo que tiene que comer. A veces toma tiempo, ¿no? Entonces es poco a poco. Y pues, o sea, la persona está motivada para comenzar un programa de control de peso. Hay que ver, ¿no? Si se encuentra motivado o no, porque pues todo esto va a repercutir. Luego, pues, buscar si en lo que nos dice el paciente, pues si ya va a ocupar ayuda de alguien como un nutriólogo, porque, o sea, es mucho mejor orientarlos con ellos, o si, por ejemplo, ya ocupa terapia psiquiátrica o psicológica, ¿no? Que también son factores que tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, hablando de la exploración física, como ya mencioné, una de nuestras herramientas va a ser el índice de masa corporal, ya todos los conocemos. El índice de masa corporal nos ayuda a hacer una estimación de la grasa corporal. Esto nos dice que, pues, o sea, es una mera estimación. Hay personas que pueden tener un índice de masa corporal elevado y pues no necesariamente padecen de obesidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto pues ya sé que posean mayor cantidad de músculo, ¿no? Por ejemplo. Y pues evidentemente algo que sí podemos decir es que en general el índice de masa corporal guarda relación con enfermedades, ¿no? Y ya mi compañero mencionó los estados, ¿no? Cuando ya estamos en sobrepeso, ya tenemos un cierto riesgo, lo que ya está alto, cuando ya la persona es obesa, que tiene un índice entre 30 y 34, y la obesidad ya es de grado 2, el riesgo es muy alto, y pues ya sabemos, ¿no? Y pues bueno, aquí está la fórmula que todos conocemos, viene siendo el peso en kilogramos de la persona entre la altura en metros cuadrados. Otro, pues viene siendo el índice de cintura-cadera, que se va a tomar, pues bueno, tiene que ser, la parte de la cintura que vamos a tomar va a ser la parte más estrecha del abdomen, que viene siendo aproximadamente entre la última costilla y el ombligo, y de la cadera pues es en la parte más ancha de las nalgas, ¿no? Entonces vamos a tomar con una cinta métrica estas medidas y vamos a dividir entre la cintura, entre cadera, y ya nos va a dar un índice, ¿no? Entonces en mujeres, si el índice es menor a 0.85 es que no tiene riesgo, si es mayor a 0.85 es que ya tiene riesgo. ¿De qué? Estamos hablando de problemas principalmente cardiovasculares y diabetes mellitus, ¿no? También igual para hombres, ¿no? Igual de menos
.94 no tiene riesgo y más pues es que sí tiene. Pero son principalmente estas dos cosas. Los problemas cardiovasculares es muy importante que los tengamos en mente. De hecho, se relaciona mucho este tipo de esta toma con pues ya sea la grasa visceral, ¿no? Pues bueno, en la valoración de enfermedades concomitantes, pues vamos a buscar síntomas. Si el paciente tiene síntomas de que, no sé, se cansa, no sé, ya saben, problemas, síntomas cardíacos, como que se le dificulta respirar, se cansa extremadamente rápido, se marea, le duele la cabeza y todas esas cosas, vamos a buscar, pues como ya dijimos, factores de riesgo. Pues es bueno que hagamos pruebas en estos pacientes. Vamos a buscar lípidos en ayunas, vamos a medir el colesterol, vamos a buscar triglicéridos, la glucemia en ayunas también, pues hay que ver si no está desarrollando, no está prediabético o diabético. Y pues bueno, aquí tenemos que los pacientes con alto riesgo, algunos de ellos, una pequeña lista, son los que tienen cardiopatía coronaria corroborada, aneurisma de aorta abdominal, enfermedad sintomática de la arteria carótida y la diabetes tipo 2. Pues la determinación de la condición física menciona que podemos hacer ciertas pruebas de esfuerzo, pero también pues podemos hacer cuestionarios, ya sea pues, preguntas que el paciente responda, se cansa de hacerle de tal actividad de 1 al 10 cuánto, o sí o no, y pues así, ¿no? Entonces así nos podemos guiar a dar una estimación más o menos cuál es la condición física del paciente. Y pues la valoración de la disposición de la persona a adoptar cambios en el estilo de vida es otra cosa que tenemos que hacer. Vaya que es motivar al paciente, o sea, hay que ver cuál es qué tan motivado está y hay que motivar. Hay que ver si cuenta con apoyo, si está pasando por acontecimientos estresantes, no sé, algo en el trabajo, algún problema familiar, que obviamente pues, puede tener una gran repercusión en la dieta del paciente, el estado psiquiátrico, qué tanta disponibilidad tiene, pues vaya que estamos repitiendo varios puntos que están relacionados con el tiempo del paciente, ¿no? Y sus problemas, vaya. Y pues como ya mencioné, establecer objetivos apropiados. Ahorita les voy a mencionar como qué objetivos serían buenos, cuánta pérdida de peso sería bueno, pero eso sería más adelante. Y pues bueno, también es importante que valoremos esto, pues porque como ya mencioné antes, si el paciente necesita ayuda psicológica, pues hay que llevarlo con un psicólogo, ¿no? Referenciarlo con un psicólogo. Pues aquí están los objetivos. Hay pues bastantes objetivos, ¿no? En una persona que quiere perder peso, son bastantes, pero pues aquí los que nos interesan son mejorar el estado de los trastornos concomitantes, enfermedades que tenga el paciente, o sea, pues calmarle la glucemia, controlar si tiene una dislipidemia, controlarla, también la presión arterial, y pues obviamente con esto vamos a minorar el riesgo de otros, ¿no? Pues evitar que este riesgo cardiovascular, hacer que este riesgo cardiovascular disminuya, ¿no? También pues algo un objetivo bueno es pues que se haga una pérdida inicial del 8 al 10% de peso en un lapso de 6 meses. Es un buen objetivo que nos recomienda el Harrison. Pues bueno, el tratamiento es en 3 áreas, ¿no? O sea, viene siendo la no farmacológica, la no farmacológica que es quirúrgica, y la tercera que viene siendo pues la farmacológica, ¿no? Entonces la primera, que es no farmacológica, sí, sin intervención ni nada, más que es tratando estos 3 puntos, que son los hábitos alimentarios de la persona, la actividad física y modificaciones conductuales. Pues bueno, el tratamiento es tratamiento con una dieta, ¿no? Establecer una dieta que, pues que pueda ayudar al paciente a perder, que pueda ayudar al paciente a perder calorías, que tenga menos calorías que las que el paciente estaba consumiendo antes, que genera un déficit calórico. Aquí dice las guías de la National Heart, Lung, Blood, and Blood, Simón, eso que estaba diciendo. Estaba Institute
Ujú. Nos recomienda que el déficit calórico se haga de 500 a 1000 kilocalorías por día, es lo que el paciente estaba consumiendo antes, pues. O sea, lleva una dieta bastante elevada, digamos una persona en obesidad de grado 3, pues sí nos interesa disminuir, hay ciertos tratamientos donde disminuyen las calorías así muy de golpe, pero para que sea más adaptable para el paciente sería bueno que sea poco a poco, ¿no? De todo eso que comía, ok, restarle un poquito, 500 a 1000 y así irnos. Y pues eso va a ayudar mucho al paciente. Y pues como ya mencioné antes, un nutriólogo, porque pues el paciente si tiene ciertos problemas, no sé, por ejemplo, problemas con el sodio o algo así, el nutriólogo nos puede ayudar a armar una mejor dieta para ellos. La actividad física, pues la actividad física realmente es muy importante, sin embargo viene siendo más complementaria a lo que viene siendo la alimentación. La alimentación es lo más importante que hay, pero pues la actividad física, su principal función viene siendo simplemente ayudar a mantener esta pérdida de peso. Obviamente tiene muchos otros factores muy beneficiosos, pero para el pérdida de peso es pues que se mantenga constante esta pérdida de peso. Pues o sea, si el paciente tiene actividad física y no tiene una buena alimentación, no va a bajar de peso correctamente o no va a bajar. Y pues la Physical Activity, esto for Americans, dice, es una guía que el Harrison recomienda, porque es un libro americano, recomienda 150 minutos a la semana de intensidad moderada de cualquier actividad o 75 minutos a la semana de actividad aeróbica enérgica, por ejemplo, correr, andar en bicicleta, natación, hay que sugerir al paciente que haga más actividades que le ayuden a generar a quemar unas cuantas calorías más, ¿no? Por ejemplo, actividades de jardinería en su casa o que suba más las escaleras, que baje y sube las escaleras, que intente caminar un poco más, todo esto. Pues la terapia conductual, esta pues viene siendo, consiste en autovigilancia, manejo de estrés, control de estímulos y apoyo social. La autovigilancia es que el paciente se esté pesando, esté midiendo las porciones que se está comiendo, en el manejo de estrés, pues ya suena obvio, ¿no? El paciente que busque maneras de reducir su estrés, pues el ejercicio puede ayudar. Control de estímulos, o sea, no estar comiendo, por ejemplo, mientras ve la tele, no estar comprando comida que, no sé, que tenga ahí guardada galletas o papitas o todas esas cosas que puedan generar un estímulo para que el paciente se ponga a comer. Y pues el apoyo social, ¿no? Muy importante esto. Ok, pues ahora entramos a lo que viene siendo la farmacoterapia. Esta se recomienda en las personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, igual o mayor. Así en todas las que tengan eso, recomendable. O en las que tengan uno mayor de 27, pero que tengan enfermedades que sean acompañantes de la obesidad o que hayan intentado realizar actividad física y llevando su dieta bien y con actividad física, no lograron bajar suficiente de peso. También son pacientes que son calificados para llevar la farmacoterapia. Ahorita les voy a mencionar que hay dos, los fármacos contra la obesidad son dos, los supresores del apetito y los bloqueadores de la grasa en el tubo digestivo. Vamos a ver los primeros, los supresores del apetito. Pues bueno, los supresores estos inducen saciedad, aplacan el hambre. Estos funcionan porque aumentan la transmisión de monoaminas, o sea, noradrenalina, serotonina y dopamina en menor grado. Pues esto ayuda a que el paciente pueda disminuir su consumo calórico sin la sensación de que le están privando mucho, ¿no? O sea, eso también ayuda psicológicamente, vaya. Y pues estos actúan en la región ventromedial y lateral del hipotálamo. Algunos ejemplos viene siendo la fentermina topiramato y la lorcacerina, clorhidrato. El primer fármaco que mencioné
el topiramato viene siendo, son liberadores de catecolaminas y anticonvulsivos. Y pues bueno, la liberación de las catecolaminas es lo que ayuda a controlar esos estímulos. Y por otra parte, la locarcerina es antagonista del receptor de serotonina, ¿no? 5. Y pues estos dos fármacos hay que tener en cuenta dos cosas. Con el primero, en un lapso de 5 meses, 3 meses, en un lapso de 3 meses de tratamiento, las personas que deben tomar el primer fármaco deben de haber mostrado por lo menos una pérdida del 5%, y con el segundo también en un lapso de 3 meses, pero con una pérdida del 3%, ¿no? Disculpen, los dije al revés. El primero 3% y el segundo la locarcerina 5%. Pues bueno, entre algunos efectos secundarios del topiramato viene siendo que puede presentar parestesia, serostomía, estreñimiento o insomnio, y la locarcerina puede presentar cefalea, mareos y náuseas los pacientes. Es importante mencionárselos para que no se saquen de onda. Y pues continuando con los bloqueadores de grasa en el tubo digestivo, vamos a ver el Orlistat, que pues básicamente es el único fármaco que puse en este grupo, que es un inhibidor de la lipasa pancreática, gástrica y la fosfolipasa 2. O sea, con esto, pues básicamente no podemos digerir bien a los lípidos, por lo tanto no los podemos absorber correctamente, y pues esto genera una pérdida de grasa, ¿no? Bastante en la alimentación, y ayuda bastante a los pacientes. Esto actúa a nivel estómago y intestino delgado. Las dosis son 120 miligramos 3 veces al día, y aproximadamente con esto vamos a ver que se van a estar bloqueando hasta el 30% de las grasas que son ingeridas. Pues obviamente hay que también suplementar al paciente pues con diferentes, con vitaminas liposolubles principalmente, por ejemplo, suplementos de vitamina D, E y también caroteno beta. Continuando con el tratamiento, está la cirugía, que ya es el tercer nivel. Entonces, en la obesidad grave, ya cuando estamos hablando de más de 40 en el índice de masa corporal, son pacientes que califican, o también califican los pacientes que son arriba de 35, pero que tienen algún trastorno médico grave. Por ejemplo, algunos de los que ya les comenté, ya sea algún problema cardíaco, como que tuvo antecedentes de angina de pecho o algún infarto, así, ¿no? Entonces, estos llegan a calificar para estas cirugías, y pues son de dos tipos principalmente: los procesos restrictivos y los procesos restrictivos con mala absorción. Los procesos restrictivos son aquellos que van a impedir que entre una cantidad suficiente de alimento, entre menos alimento, por lo tanto hay menos absorción, ¿no? Menos calorías. Ejemplos que les puedo poner de estos son, por ejemplo, la banda gástrica por la paroscopía, que viene siendo el dibujito de hasta abajo que está como con azulito, que pues ayudan a reducir el tamaño de la entrada del estómago, y con eso controlan la cantidad de alimentos. O por ejemplo, otro restrictivo viene siendo la gastrectomía en manguito, que es esta que está arriba, la que está arriba. Básicamente llegan a quitar gran parte del estómago y pues disminuyen su tamaño. O los procesos restrictivos con mala absorción, que combinan una técnica en donde también quitan, por ejemplo, estómago, pero aquí terminan haciendo, si se fijan, conectan directamente, desconectan gran parte del intestino, lo terminan conectando casi al final. ¿Y esto por qué? Pues porque así no se pueden absorber todos los nutrientes que se absorberían normalmente en el intestino, porque el intestino es el principal sitio de absorción de muchos nutrientes. Entonces así muchos de estos pasan casi directamente al colon, y pues no hay una absorción de ellos, pues por lo tanto también sirve como tratamiento. Y pues
Obviamente también hay que dar suplementos, por ejemplo, de vitamina B12, hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D, porque esos pacientes pueden presentar déficits nutrimentales graves si no se están cuidando, ¿no? Y pues, eso sería todo. Las referencias no las pusimos, doctor, porque no pudimos subir la EXO, tuvimos problemas y terminamos subiendo esta, pero pues gran parte de esto lo sacamos de Harrison. Ok, pues como ves es un tema muy amplio. Estadísticamente por todos lados pues, nos llega información y sí, en forma general el proceso es un equipo integrante de diversas líneas para el tratamiento, desde lo psicológico, lo afectivo, ejercicio, dieta, médico, bariatra, medicina interna, a veces cardiólogo, a veces endocrinólogo de base. Entonces es un proceder tan caro y a veces no costeable por el paciente, a veces. Entonces sí es una patología muy cara y complicaciones muy relevantes. Fíjense que se menciona que cuando ustedes van a hacer su pasantía, si ustedes llegan a detectar por arriba de un índice corporal mayor a un 20% por masa corporal, y el paciente, aunque se menciona que empieza a tener dieta y esas cosas, puede ser hasta paciente ya diabético. Entonces, lo ideal es que no se llegue a demostrar ese 20%, que tengamos un paciente en 10, 15, tratar de luchar, etiquetarlo, que es potencialmente más fácil de que presente un 20%, meterlo en terapias. Porque llegando a 20% sube hasta de ese índice corporal, aunque lo bajen, ese es un riesgo ya para tener complicaciones metabólicas a un futuro. Entonces, lo ideal es no llegar a ese índice de masa corporal 20%, porque aún ya detectado y con tratamiento que le puedes bajar en 6 meses o un año, tiene mucho riesgo el paciente de debutar con problemas metabólicos de glucosa. Entonces, mucho ojo, lo ideal es evitar que se incremente ese índice. Y hablando de los casos, pues ya terminales o grado 3, 3 y 4 de obesidad, que vemos que pasa un año, año y medio y no respuesta satisfactoria, ya tiene sus terapias de apoyo psicológicas, psicométricas, su nutriólogo, su endocrinólogo y demás, y no baja, en contrario sube. Probablemente en esos casos extremos lo ideal es manejarle el manejo quirúrgico, pero de los manejos quirúrgicos lo más viable y lo que menos complica, que sea menos lacerante para el paciente, es los cortes a nivel gástrico. Cualquier cirugía que nos muestren los buenos cirujanos, cualquier cirugía todavía en medio actual, ya sea por medio físico, metal o vía láser, no tiene la predisposición para quitar células que sean de absorción. El corte es parejo, entonces ya sea 30, 40 o 50% de restricción de cámara gástrica, en un futuro al paciente, hablamos de 6 meses, un año, 2, el paciente presenta trastornos de alimentación, trastornos de anemia, trastornos de ácido fólico, de complejo B, avitaminosis. Entonces el paciente sí baja de peso porque baja, pero a veces lo hace de una forma descontrolada. Entonces si el paciente se cansó de tener 9 especialistas a su cargo, se opera y dice, bueno, a partir de ahora pues ya mando a volar a todo el mundo y yo me controlo con lo poco que coma. Pues no, prácticamente el operarse y quitarse niveles gástricos, digo, en ese porcentaje de tejido, y quedarse solo es a veces mortal para el paciente. Entonces, lo ideal de esos 9 a veces ocupa hasta otros 12 más especialistas para el seguimiento del paciente y evitarle que tenga complicaciones en un futuro que va a ser de por vida, de anemia y vitaminosis. Entonces el paciente sí va a bajar, pero va a ser un paciente de bajo peso y desnutrido y con anemia. Entonces se complica más el cuadro. Entonces sí, lo ideal con el compañero es meter por endoscopía el balón gástrico, y el único procedimiento es que cuando tenga el peso adecuado pues lo retira, ¿no? Y otra vez vuelve a subir, metes el balón, das presión, come poco y ya dando el peso ideal al paciente lo vuelven a retirar. Es el único procedimiento que puede ser de mayor pronóstico y sin tantas complicaciones del paciente.
y es de lo mejor que hay. Entonces, si quieren meter al paciente a un tratamiento un poquito más agresivo, pues sería lo de la banda gástrica. De ahí fuera, todos los más procedimientos sí traen muchas complicaciones. Y la mayoría de los libros pues no lo dicen, tampoco los cirujanos, pero bueno, lo ideal es el paciente evitar que llegue a más de un 20% con terapias y con diagnósticos oportunos. Como ven, si es una enfermedad multifactorial. Creo que todos se van a identificar conmigo, pero yo cuando bajé de peso a los 18 años, me hice puta. ¿Y no? ¿De qué cosas sí? No tengan dudas, preguntas. Bueno, entonces nos veremos el viernes. Excelente día.